Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros, compañeras. Nosotros somos el segundo grupo y nosotros vamos a hablar sobre algunos temas de los riesgos financieros. El primero es los antecedentes y evolución de los riesgos financieros y el segundo el proceso de administración de riesgos financieros. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes de los riesgos financieros. La administración de riesgos es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de decisiones. No solo convierte la incertidumbre en oportunidad, sino que evita el suicidio financiero y catástrofes que pueden llevar a graves consecuencias. El riesgo es un aspecto que está relacionado con la psicología del ser humano, con las matemáticas, con la estadística, ya que si nos ponemos a pensar, nosotros para ver si nuestra empresa está en un riesgo debemos realizar una serie de cálculos, por lo que es importante tomar en cuenta la matemática y la estadística. Además, es muy fundamental la experiencia que nosotros vamos adquiriendo a través del transcurso de los años. La función de la administración de riesgo es en esencia un método racional y sistemático, ya que nos ayuda a entender los riesgos, medirlos y controlarlos en un entorno que prevalecen instrumentos, ya sean avances tecnológicos o instrumentos financieros sofisticados, que nos ayuda a controlarlos en un entorno que prevalecen los mercados financieros, que se mueven con gran rapidez y que ay, qué La actividad de toda empresa, sea financiera o no, está enmarcada en un entorno donde existen varios factores como son ecológicos, jurídicos, sociológicos, económicos, políticos, entre otros. De la capacidad de adaptación de las empresas a los cambios dependerá no simplemente de sus beneficios, sino también de la existencia como empresa. Estas organizaciones empresariales se basan en su actividad, como es la obtención de ganancias, el crecimiento del mercado, el desarrollo exitoso de negociaciones, la ejecución de inversiones, la prestación de servicios políticos y el desempeño de una función gubernamental. Pero para lograr estos objetivos en un mundo excesivamente competitivo, existen aspectos fundamentales que hay que controlar, como por ejemplo satisfacer las necesidades de los clientes y anticipar y actuar ante una posible competencia, investigar y desarrollar opciones más eficientes, brindar productos de primera calidad, entre otros. Pero un punto fundamental que deben tener en cuenta las organizaciones es la supervivencia en caso de pérdidas catastróficas provocadas por accidentes, negligencias, falta de profesionalismo o cualquier otra causal de pérdida o efecto dañoso que amenace con interrumpir las operaciones de la organización para su crecimiento o reducción de sus utilidades. Todo lo anterior se trata de resumir en la gestión de riesgos en las empresas en la cual se enmarcará el desarrollo de la presente investigación, la cual tiene como objetivos presentar los fundamentos teóricos y conceptuales de la gestión de riesgos basados en experiencias nacionales e internacionales, así como analizar la necesidad de realizar la gestión de riesgos en las entidades empresariales. Hola compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de cómo evolucionar en la administración de riesgos financieros. Primeramente se debe tomar en cuenta la iniciativa de gestionar los riesgos. Para esto se debe culturalizar a los dueños de una empresa o de un negocio en la autogestión y en el autocontrol de los riesgos, para así tener un compromiso y apoyar fuertemente a la junta directiva y hacer conciencia inmediata para poder revelar los problemas y asuntos pendientes de aquellos riesgos que pueden afectar a la empresa y tomar una debida supervisión de los riesgos. Para esto se deberá diseñar una metodología para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos.
Y se debe también informar a la gerencia sobre cuántos niveles de riesgo pueden existir en la empresa que las personas están laborando. Ya que por lo normal un riesgo es algo que puede afectar a la empresa. Y es ahí donde surge la importancia de hacer una administración de riesgos. El primer paso que se debe tomar es identificar qué tipo de riesgo puede afectarle a la empresa. Ya que el riesgo es un posible evento externo o interno que se dé o no se dé en la empresa, en donde el gerente de un ente tiene toda la responsabilidad de tomar todas las acciones correctivas en un momento dado. Y es donde se empieza a administrar esos riesgos. Y para esto, ¿por qué se busca? ¿Qué se quiere conseguir con los riesgos financieros? ¿O qué se busca asegurar con estos riesgos? Con estos riesgos se busca asegurar la supervivencia del negocio o la empresa y lograr mantener los recursos patrimoniales que tiene una organización. También garantizar la confiabilidad de sus inversionistas y también donde las empresas que laboran dentro de una organización sepan cómo manejar la información que tienen, es decir, tienen que cuidar la buena imagen de la empresa. Pero desafortunadamente nos hemos dado cuenta que las empresas toman medidas correctivas, pero no preventivas, ya que en la administración de riesgos nosotros tenemos que adelantarnos a los posibles eventos que se nos presenten durante los riesgos financieros. Es importante notar que estos utilizan bases de datos reales de los mercados financieros. Este aspecto le brinda al estudiante que quiere conocer sobre el análisis del riesgo financiero una visión local y cercana del día a día de lo que sucede dentro de los mercados. Igualmente, una fortaleza rescatable es la de acatar un tema de gran relevancia en el mundo financiero. Es como el riesgo del mercado. Este riesgo que permanentemente es un activo en los mercados financieros y particularmente en la crisis financiera como la que se está viviendo actualmente en el mundo entero. Analizando en detalle, se puede mencionar que la introducción del tema del riesgo presenta también los rendimientos y distribución. Por el lado de la herramienta principal, la medición de los riesgos de mercado puede ser por el valor en riesgo. Dentro de este hace un desarrollo de los métodos presentados, el paramétrico y el no paramétrico. Por último, se aborda una manera simple y técnica y aclara al estudiante uno de los temas más importantes del análisis financiero. Dentro de estas definiciones del valor en riesgo aparecen dos conceptos que entran en la fórmula de el nivel de confianza y el horizonte de tiempo, dos definiciones que se deben hacer antes de los cálculos respectivos. El nivel de confianza se presenta de manera detallada mostrando el impacto del horizonte de tiempo. Las medidas de desempeño ajustada por el riesgo presenta varias medidas existentes, sin embargo podía incluir que es utilizada por el mercado financiero como el RORAC, que significa Return on Risk Adjusted Capital, o el RARO, que significa Risk Adjusted Return on Capital. Se puede afirmar que el objetivo de presentar una introducción de riesgo financiero y particularmente el riesgo de mercado se logra mostrando los conceptos teóricos, pero un aspecto muy práctico basado en ejemplos y realidad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca del proceso de la administración del riesgo. Tenemos algunos procesos en los cuales son los siguientes. Evaluación del riesgo. Es la cuantificación de los costos asociados a riesgos ya que hayan sido cuantificados. Selección de métodos de la administración del riesgo. Esto depende de las decisiones que se quiera tomar. Para evitar del riesgo, también ayuda a la prevención y control de pérdidas. Se debe tomar medidas tendientes a disminuir la probabilidad o gravedad de pérdida. Se puede absorberse el riesgo y cubrir las pérdidas con los propios recursos. Y finalmente la transferencia
del riesgo, que consiste en trasladar el riesgo a otros, ya sea vendiendo el activo riesgoso o comprando una póliza de seguros. Tenemos como implementación. Implementación dice que es poner en práctica las decisiones tomadas. Y repaso, las decisiones se deben evaluar y revisar periódicamente. Es importante recalcar la importancia del método de transferencia del riesgo, ya que hoy en día es el método más utilizado en la administración de riesgo y a su vez es el método al que se recurre a través de instrumentos derivados. El segundo parte es administración de riesgos financieros. Es una rama especializada de las finanzas corporativas que se dedica al manejo o cobertura de riesgos financieros. El riesgo es la incertidumbre que siempre existe, que no se sabe con seguridad lo que se ocurrirá en un futuro. Toda situación riesgosa es incierta, pero puede haber incertidumbre sin riesgo. Por esta razón, un administrador de riesgos financieros se encarga del asesoramiento de manejo de la exposición ante el riesgo de comparativos o empresas a través del uso de instrumentos financieros derivados. Para brindar un panorama más particular sobre la administración de riesgos, se puede apreciar de la diferencia. Tenemos como también objetivos y funciones. Los objetivos es identificar los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar la operación o resultados esperados en una entidad o inversión. Medir y controlar el riesgo no sistemático mediante la instrumentación de técnicas y herramientas políticas e implementación de procesos. Las funciones tenemos las siguientes: es determinar el nivel de tolerancia o aversión del riesgo, determinación del capital para cubrir un riesgo, monitoreo y control de riesgos, garantizar rendimientos sobre capital de los accionistas y por último tenemos identificar alternativas para reasignar el capital y mejorar rendimientos. Esto nos puede ayudar a entender cómo funciona en una empresa o institución financiera el procedimiento y la evolución administración del riesgo. Compañeros y compañeras, espero que haya sido esta exposición de gran utilidad para ustedes como estudiantes. Nos va a servir para entender mejor sobre las instituciones financieras y que corre el riesgo. Muy amable, compañeros y compañeras.